Bienvenidos y bienvenidas al tercer y último vídeo del módulo en el cual hablamos de las emociones. Hemos hablado de cómo definimos las emociones, qué es nuestro mundo emocional. También hablamos de cuando una emoción se vuelve tóxica y cómo nos afectan y la importancia de tener estrategias que nos faciliten la gestión de las emociones. Aprender a manejarlas para que no nos manejen ellas. En este último vídeo definiremos algunas de las emociones que podemos experimentar al cuidar a las personas y, por supuesto, en nuestra vida diaria. Y haremos una pincelada de herramientas para poder reconocerlas, aceptarlas y gestionarlas. A lo largo de nuestro día a día y como personas cuidadoras, al vincularnos con las personas que cuidamos, podemos experimentar diferentes emociones según percibimos las distintas situaciones y estímulos internos y externos, emociones como la sorpresa, la vergüenza, la alegría, el interés, el orgullo, el placer, la confianza, el asco, el miedo, la ira, la ansiedad y entusiasmo. Algunas de estas emociones son más agradables de sentir que otras y más fáciles de integrar a nuestro yo y a nuestras experiencias. Otras nos resultan más displacenteras, invasivas, más desagradables, más difíciles de gestionar, de aceptar, de ponerles nombre. En este vídeo haremos hincapié en algunas de aquellas que nos son más difíciles de aceptar, que nos son más invasivas. Las emociones nos pueden hacer pensar de diferentes maneras, actuar de diferentes maneras y a su vez esto activa determinadas emociones. Recordemos que para poder tener un buen manejo de las emociones debemos poder tomar contacto con ello que estamos sintiendo, aceptarlo, entender el mensaje, no reprimir la emoción, convertirlas en un instrumento para pensar mejor, para actuar mejor y llegar a objetivos positivos. Comenzaremos hablando de la tristeza. Es una emoción que puede aparecer de forma habitual entre las personas que cuidan, una emoción lógica y difícil de enfrentar. Como emoción podemos decir que es otra forma de reaccionar ante una situación que genera cierta tensión emocional. Una emoción que nos puede llevar a no poder disfrutar de un cuidado exitoso, de diferentes situaciones del día a día. Podríamos decir que es una clase de dolor emocional provocado por un decaimiento espiritual y expresado a menudo mediante el llanto. Mediante el rostro decaído, puede aparecer la falta de apetito, la falta de sueño. A menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres o las percibimos más dolorosas que alegres. A menudo nos sentimos tristes por circunstancias del ciclo de la vida natural, como una pérdida real, una muerte, un cambio. Es una reacción emocional que surge cuando perdemos algo y la intensidad de lo que sentimos, ¿no? De la tristeza que sentimos, depende de cómo cuantificamos esa pérdida. Lo que esa pérdida significa para nosotros, ¿no? Después de una pérdida, como puede ser una muerte, un cambio, la diferencia en nuestras expectativas con la realidad, un diagnóstico de alguna enfermedad, suele haber un periodo de duelo, de readaptación. Yo no profundizaré en este tema porque mi compañero lo explicará muy bien en el módulo, pero sí que, bueno, que es un periodo de readaptación, perdón, durante el cual aparecen muchas manifestaciones de tristeza, ¿no? Pasar por un periodo de duelo es habitual y natural, ya que se necesita un tiempo para poder reconstruirse.
La tristeza es una emoción que puede manifestarse de distintas maneras y a distintos niveles, ¿no? A nivel físico, que pueden aparecer las lágrimas, el rostro abatido, la cabeza baja, la falta de apetito, los problemas para dormir, problemas para concentrarse, la falta de interés. A nivel mental, que pueden aparecer problemas de concentración, pensamientos intrusivos y repetitivos acerca de aquello que nos pasa. A nivel conductual, la desmotivación en general de hacer nuestras funciones, la desmotivación general, ¿no? O las pocas ganas de realizar las tareas diarias, o desmotivación para comunicarnos, el aislamiento, la falta de deseo. Cuando estamos tristes también podemos estar más cansados o pueden aparecernos diversos dolores, ¿no?, somáticos en el cuerpo. Recordemos que las emociones siempre nos transmiten un mensaje de cómo estamos percibiendo el estímulo, un estímulo que puede ser interno o externo, como ya venimos explicando. Nos indica cómo reaccionamos frente a ello, ¿no? ¿Qué nos está sucediendo? Para aceptar aquello que nos está sucediendo, debemos preguntarnos qué es aquello que la tristeza nos está diciendo. ¿Y qué nos puede estar mostrando nuestra tristeza? El temor por una pérdida, por una ausencia, por una carencia de algo, que algo se termina, o la tristeza puede estar volcada al pasado, puede atarnos al pasado y no dejarnos avanzar. Si comprendemos el mensaje y lo podemos gestionar, muchísimo mejor. Si no, esa tristeza puede agobiarte, angustiarte y hasta llevarte a necesitar medicación a veces sin necesidad. Utilizando palabras de mi compañero Eduardo Brignani, la tristeza es como una carta que nos llega del pasado en la cual se nos refiere una pérdida. Nos habla de una nostalgia, de una ausencia. Entonces es fundamental preguntarnos cómo interpretar esa carta, cuál es el mensaje. Debemos aceptar la tristeza, no taparla, es necesario dejarla salir. Es un proceso de arranque, de aceptación de la realidad. En el caso concreto, ¿no?, de una persona que cuida, es importante escuchar desde la empatía, ¿no? Cuando alguien está triste, no ponernos en el papel de ponte alegre y tienes que estar bien, no. Abrazarlo, sostenerlo. Como recurso psicológico ante la tristeza, pues lo que deberíamos hacer es, por empezar, validar, es decir, reconocer que esta tristeza existe, que es uno quien lo está sintiendo, ¿no?, quien siente esa tristeza. Tendemos a no contactar con la tristeza por miedo, sobre todo por miedo a sufrir. Debemos normalizar, entender que aquello que hayamos podido vivir como pérdida, frente a aquello, ¿no?, que hayamos podido vivir como pérdida, es normal que nos sintamos apenados. Como hemos venido hablando a lo largo de los vídeos, querer controlar la emoción, y en este caso en particular la tristeza, querer luchar para que no se nos note estar triste, es querer apagar el fuego con gasolina. Debemos intentar aceptar, esto supone ver lo que es, vivir la tristeza hace que pierda su intensidad. Poder darle un significado, preguntarse por aquello que hemos aprendido, qué es lo que ha significado, cuál es el significado de la situación que hemos vivido. Es una manera de asumir lo que ha sucedido, de asumirlo en la propia vida. ¿Qué es eso que hemos perdido y que nos ha causado la tristeza? Frente a la emoción de la tristeza es importante ser tolerantes con nosotros mismos, entender que es un sentimiento habitual y evitar caer en la autocrítica y en la autoexigencia.
Potenciar nuestro sentido del humor, ¿no? Buscar el lado positivo de las cosas y realizar actividades que nos resulten placenteras, gratificantes. Son cosas que nos pueden ayudar a sobrellevar el momento. Buscar ayuda y buscar relaciones sociales que sean importantes para nosotros son recursos que también nos pueden ser útiles. No podemos hablar de recetas mágicas, obviamente, para gestionar las emociones, pero frente a la tristeza nos puede ayudar llorar si nos apetece. Es una emoción como cualquier otra y por eso tiene su función. Tenemos derecho a sentirnos tristes y a llorar si lo necesitamos. Darnos tiempo, ¿no? Sobre todo, y aceptar lo que estamos sintiendo sin intentar luchar contra ello, sin juzgar constantemente eso que sentimos, ¿no? A veces juzgarnos solo hace que aumente el malestar. Es importante también evitar aislarnos, aunque es verdad que hay momentos en que necesitamos estar solos. La realidad es que compartir momentos con otras personas nos pueden distraer, ¿no? No distraer de negar la emoción, sino de distraer de no seguir alimentando esa emoción. Poder hablar sobre ello, compartirlo, escribirlo, pueden ser herramientas liberadoras. Ocupar el tiempo en algo que nos guste hacer, ¿no? Cualquier tipo de actividad que nos lleve a sentir menos tristes. Pequeñas cosas del día a día que pueden ser un baño caliente, dar una vuelta, charlar con alguien, comer nuestro plato favorito, básicamente cuidarnos. Centrarnos en el presente es importante. Poner el esfuerzo en hoy, marcarnos pequeños objetivos diarios y si es necesario buscar ayuda profesional si verdaderamente valoramos que eso también nos puede ayudar, ¿no? Si nos duele el pie vamos al médico, pues si estamos tristes igual podemos necesitar otro tipo de ayuda externa. El siguiente estado emocional del que vamos a hablar es la ira, el enojo, el enfado. Una reacción emocional que experimentamos cuando consideramos que existe o se va a producir algún resultado negativo. Cuando no se cubre una necesidad, cuando no se consigue un objetivo, podemos sentir que se podría haber evitado esta situación. Además, la intensidad de esta emoción es variable y como todas las emociones nos impulsa a actuar, nos lleva al movimiento. Como decíamos, es un estado emocional de intensidad variable, es decir, puede ir desde la irritación leve hasta la ira intensa. Está acompañada de cambios tanto psicológicos como biológicos. Como toda emoción nos podemos enfadar por cosas externas a nosotros, como un atasco en una ruta o en la carretera, un retraso en la entrega de un material ortopédico o por cuestiones internas, ¿no? Como puede ser un recuerdo traumático, por ejemplo, ¿no? La ira es una emoción humana totalmente normal y por lo general hasta saludable. Todos la sentimos en algún momento desde la infancia. No obstante, cuando perdemos el control de esta emoción y se vuelve destructiva, puede ocasionar problemas en el trabajo, en nuestras funciones como personas cuidadoras. Puede ocasionarnos problemas en nuestras relaciones y en nuestra calidad de vida en general. Las tres fuentes principales de la ira son la intrusión en nuestro territorio, ¿no? Que responde a aquello más primitivo, como cuando los animales reaccionan cuando alguien se entromete en su madriguera, ¿no? Cuando nos vemos amenazados en nuestra tranquila vida, pues respondemos atacando muchas veces. Las trabas a nuestra libertad de tiempo, de movimiento. Si alguien abusa indiscriminadamente de nuestro tiempo, por ejemplo, en atascos, en carreteras, en retrasos de buses o de movimiento, como puede ser un confinamiento, ¿no? La frustración que sobreviene cuando nos vemos desposeídos de un bien o se nos priva de algo a lo que tenemos derecho, ¿no? Si todo esto lo reconocemos,
podemos aprovechar la energía del enfado y veremos que convertiremos su energía en algo positivo, porque el enfado nos habla de una desposesión, de una falta, de una traba. Nos permite movilizar las energías, porque al concretar nuestro descontento, nuestro enfado, nos moviliza a buscar soluciones, nos permite unificarnos, porque no pensamos en nada más que salir del lugar donde estamos para encontrar esas soluciones. Cuando no se expresa la ira, no quiere decir que se disuelve o se absorbe o es más adaptativo. Aquello que no se expresa queda adentro y lo que queda adentro tiende a expresarse y a manifestarse de manera indirecta, puede ser destructiva, interna o externamente, ¿no? Con explosiones de enfado, mezcla de sentimientos, problemas somáticos, expresiones retardadas, desfasadas. De allí que es fundamental expresar el enfado para eliminar la carga negativa. Es cierto que no resulta siempre apropiado o oportuno expresarlo de cualquier manera, ¿no? En muchas ocasiones sentir enfado, ira, rabia es algo inevitable, está justificado y puede ser útil incluso, pero otras veces lleva a una explosión que acaba sacando lo peor de nosotros, por decirlo de alguna forma. La ira puede aumentar la adrenalina y la fuerza física, pero en sí misma no suele ayudar a buscar soluciones. Muchas veces nos lleva a tener enfrentamientos y como el clima emocional es tenso, nos confunde. Podemos plantearnos dos preguntas, ¿no?, que nos ayudarán a abrir la mente y conectar el enojo con la búsqueda de una solución, ¿no? Dos preguntas que nos pueden facilitar este proceso. La primera es: ¿qué tendría que ocurrir para que mi enojo cesara lo antes posible, ¿no? Y la segunda es: ¿y esto cómo se arregla? Son preguntas sencillas que nos pueden llevar a reflexionar y a conectar con la emoción y ponernos en marcha para vehiculizar un movimiento más orientado a la solución, ¿no?, a la solución más adaptativa. Se trata de reconducir la energía que se genera con el enfado, aceptar su presencia, por supuesto, saber qué pensamientos y sentimientos que la acompañan son irracionales e intentar encauzar la ira, ¿no? Encauzar la ira significa reconocer el sentimiento, admitir la frustración, ¿no?, preguntarnos cuál es la situación o pensamiento que nos ha hecho enfadar tanto, asumir nuestra responsabilidad, no poner las culpas fuera ni autofustigarnos, ¿no? Pero no poner las culpas fuera es que me saca de mis casillas, no legitimar siempre nuestro enfado, no justificarnos, ¿no? Y liberar la energía que genera la emoción para descargar la tensión, ¿no?, porque es una emoción que genera mucha tensión. Para descargar esta tensión podemos llevar a cabo diferentes alternativas, ¿no? Correr unos metros, el ejercicio practicado de forma regular obviamente es mucho más útil, dar golpes sobre un cojín o apretar un cojín, gritar, tomar distancia dando un paseo, sentarnos a respirar durante unos minutos, contar hasta 10, ¿no?, hasta que nos sintamos más calmados. Poder expresar el mensaje, asumir la emoción, teniendo en cuenta las necesidades y sentimientos de la gente que nos rodea, es un poco el objetivo de todo esto, ¿no? El enfado, la ira, la experimentaremos a lo largo de toda nuestra vida y la expresión adecuada constituye un aprendizaje constante. Para este aprendizaje constante les propongo un trabajo individual para poder favorecer este aprendizaje de gestión, ¿no?
Es un aprendizaje individual hacer cuando no estamos enfadados, para ir teniendo herramientas, ¿no? Y aprendiendo recursos útiles para poder tener al abasto, ¿no? Tener cerca cuando, ¿no? En el momento de enfadarnos, ¿no? Y ese trabajo es analizar las situaciones en las que detectamos que nos enfadamos, las actitudes que tenemos y cómo conseguimos controlar este enfado, ¿no? Si hacemos este ejercicio cuando no estamos enfadados, pues cuando viene la ira y nos enfadamos, es mucho más fácil poder encontrar estos recursos, ¿no? Para que nos ayuden a controlarlo de una forma adaptativa. Ahora continuamos con otra emoción, que es el miedo, ¿no? Temer algo es normal, es adaptativo incluso. Es normal sentir miedo o algo de inquietud ante lo desconocido, ¿no? Lo importante es poder afrontarlo y no permitir que se convierta en un círculo vicioso que nos atrape. Para evitar que el miedo se convierta en una emoción tóxica, debemos reconocer su origen. Y la confianza es la base, ¿no? Confiar es la base para poder gestionar el miedo. Cuando sentimos miedo, pues en ese momento, por supuesto, estamos peor que antes de sentirlo. No es una emoción en sí placentera, pero por otro lado nos preserva o protege de situaciones amenazantes o peligrosas o que las percibimos como tales. Es la sensación de angustia que se produce ante la percepción de una amenaza real o imaginaria. El miedo nos ha salvado de muchos peligros. Es un amigo de la humanidad, ¿no? Gracias a él hemos avanzado y estamos aquí. Es un mecanismo defensivo para la supervivencia. Se genera a raíz de una conclusión anticipada de la mente, ¿no? de nuestra mente sobre una situación futura. Es como una visión anticipada, digamos, de un hecho que aún no ha pasado, pero que está vivido como real, ¿no? Y es una emoción que amenaza nuestra autoestima. La sensación de angustia que se produce frente a la percepción de una amenaza real o imaginaria es una emoción que también es variable en intensidad. Puede llevarnos a sentirnos desde un poco inquietos hasta paralizarnos completamente. Podríamos hablar de 3 fases del miedo. Primero es el registro de la amenaza, la reacción de miedo y la respuesta interior ante esta reacción de miedo, ¿no? Estas son, digamos, las 3 fases. El miedo nos indica una desproporción entre la amenaza y los recursos que sentimos tener para resolverla. Por eso es una emoción que amenaza nuestra autoestima, ¿no? Cuando hablamos de miedo podemos hablar de que el miedo puede ser funcional, ¿no? Cuando está adaptado a la situación real que lo genera y moviliza a reequilibrarnos, ¿no? A poder equilibrar la diferencia entre la amenaza y aquello que hay que afrontar, y puede ser disfuncional cuando está volcado al pasado, por ejemplo, que nace de experiencias negativas, reales o no, y que se proyecta sobre el presente y bloquea, desorganiza, paraliza, ¿no? Los miedos y temores tienen que ver con la incertidumbre de no controlar lo que llamamos el futuro. Pero precisamente lo que llamamos futuro no es algo que podamos controlar. Como personas cuidadoras nos puede preocupar el futuro de las personas que cuidamos. ¿Qué pasará cuando no estemos? Este miedo podemos transformarlo
de cara a poder tomar decisiones, a ayudar a la persona que cuidamos a desarrollar su máxima autoestima según las capacidades que tenga, y preguntarnos cómo afecta ese miedo a nuestras funciones, a nuestro vínculo, nos ayuda a gestionarlo. Tratar de mantener una actitud positiva es una de las herramientas más importantes y genuinas para enfrentar nuestros miedos. Hay que preguntarnos a qué tenemos miedo. Hay verdaderamente siempre un lado positivo en lo que está ocurriendo en la vida. Solo se lo ha de descubrir y valorar como tal. Si nos enfocamos en lo positivo, disminuyen los miedos y se aumenta la capacidad de enfrentarlos. Para afrontar tus miedos, ¿no?, en tu interior, lo que tendremos que hacer es identificar con claridad y precisión qué te asusta, ¿no? Observa tu aspecto temeroso, cómo es, cómo te ves, escríbelo, dibújalo. Imagínate que estás delante de este aspecto tuyo, qué emoción se te viene al verlo, qué le dirías a esta emoción. Fíjate qué le hace falta a ese aspecto temeroso tuyo para sentir valor, para pasar a la acción. Háblale, dialoga interiormente con este aspecto temeroso, pregúntale qué puedes hacer por él. Él te dará respuestas y pistas por dónde pasar la acción. Salir del pensamiento rumiante requiere un esfuerzo. No va a ocurrir por casualidad, no te dejes llevar, volverán los mismos pensamientos de siempre. Córtalos dando una orden, cambiando de sitio, cambiando de estímulos, hablando con alguien, escribiendo. Son recursos para enfrentar el miedo desde tu interior. De cara a los demás, es importante que converses sobre tus miedos con otros. Cuando los expresas y compartes, pues se achican. Pregúntate si tu miedo es funcional o disfuncional, si tu miedo se refiere a una actividad que ha desarrollado tu hijo o la persona que cuides, ¿no? Habla con él, con ella, plantea el problema, pídele respuestas, obviamente dentro de las posibilidades que tengan las personas que cuidamos. Esto es empoderar a las personas, ¿no? Y reflexionemos, reflexiona tú mismo en cuánto este miedo le afecta al desarrollo de su persona, del de cada uno y del de la persona que cuidamos. Como personas cuidadoras que somos, que nos vinculamos, también podemos sentir la emoción de la culpa. La culpa nos puede llevar a privarnos de experiencias, privarnos de tomar decisiones, de realizar cambios, solo por sentirnos culpables. Podemos sentir culpa por diferentes pensamientos y situaciones relacionados con nuestras funciones como cuidadores y cuidadoras, relacionados con nuestros vínculos, con nuestro día a día. El sentimiento de culpa es la sensación interna permanente de haber hecho algo malo, de ser mala persona, de hacer daño a los demás, de haber infringido una norma, un principio ético, una ley, ¿no? Tanto en situaciones reales como en situaciones imaginarias. Y esto nos produce un malestar continuado. Habitualmente la emoción de la culpa está relacionado con la sanción, ¿no?, de algo que hicimos o que no hicimos, algo que sentimos o no sentimos. Es una emoción que genera otras emociones como el remordimiento, la angustia, la tristeza, la impotencia. Muchas veces no es el otro que señala, ¿no?, como vemos en la imagen que nos señalan, si no somos nosotros mismos los que nos señalamos, nos ponemos en el centro de esa sanción. Es una palabra que utilizamos habitualmente en las conversaciones, ¿no?, cotidianas para demostrar la necesidad de acusar a alguien o a nosotros mismos de algo, ¿no? La palabra culpa está constantemente en nuestras conversaciones.
Es una emoción compleja, autorreflexiva, es una reacción emocional al pensamiento o seguridad de ser responsable de algo, ¿no? Una decisión, un comportamiento, una omisión, un daño y así sucesivamente. Y por lo tanto, al tener la culpa, para algunas personas, el sentimiento de culpa es una sensación tenue pero continua. En otras personas se puede manifestar de forma más explícita, más explosiva. Lo importante es siempre reconocer esto que nos está pasando. Tiene aspectos saludables porque es una emoción que a nivel moral puede ser útil para el desarrollo social de las personas, nos puede llevar a asumir responsabilidades, ¿no? Obviamente si no está contaminada por otras emociones. Es una emoción compleja, como decíamos, porque el estado de culpa y la emoción de sentirse responsable de algo son realidades diferentes. Podemos experimentar la emoción de la culpa en ausencia de ella, ¿no? Cuando pensamos erróneamente haber infringido una norma, haber hecho algo no correcto, ¿vale? O lastimado a alguien. O también podemos no sentir culpa a pesar de haber una culpa objetiva, ¿no? Generalmente la culpa puede estar acompañada por pensamientos latentes que atacan nuestra autoestima y son repetitivos, como por ejemplo no ser digno de algo, soy pues siempre me hago daño, siempre decepciono, no cuido bien, merezco todo esto malo que me pasa. Pues hay que reconocer estos pensamientos porque atacan la autoestima. ¿Qué nos puede ayudar a superar la culpa? Por supuesto, ¿no? Lo que venimos hablando en relación a todas las emociones. Primero de todo, reconocerla. Reconocer la culpa y analizar la verdadera responsabilidad que tenemos en la situación, ¿no? Si estamos pensando erróneamente, si nos estamos culpabilizando de algo que en realidad nos excede. La gestión de la culpa va dirigida a evitar condenarnos. Va dirigida, ¿no?, a evitar condenarnos, a desarrollar una culpa reparadora en la que llegamos a poder perdonarnos, digamos, a nosotros mismos por aquellas cosas que creemos que debimos hacer diferentes, ¿no? Por ejemplo, o sentir diferente. Reconocernos a nosotros mismos que hemos hecho lo mejor que pudimos y comprender y analizar el contexto en el que sentimos culpa son cosas importantes para poder gestionarla. Aceptar que somos humanos y que nos podemos equivocar. Nos puede ayudar también cambiar el concepto de culpa por el de responsabilidad, ¿no? Centrarnos en el presente, diferenciar aquello que depende de uno y aquello que no depende de uno. A veces sentimos culpa por cosas que no dependen de nosotros. Es importante hacer una revisión de nuestras autoexigencias, ¿no? De nuestras creencias, de nuestros sistemas de valores, aprender también a tolerar la opinión de los demás. Es adecuado que nos permitamos sentir la culpa sin oponernos, porque como todas las emociones, sabemos que es pasajera o que debería serla, ¿no?, si no se enquista. Debemos tratar de analizar las cosas, los patrones que se repiten en las situaciones en las que sentimos culpa o por las que sentimos culpa, ya que muchas pueden tener relación y así de esta forma, si las reconocemos, poder saber qué es lo que nos hace sentir culpables repetidamente y así poder enfocar cada situación para ir mejorando poco a poco.
Bueno, hasta aquí hemos llegado con el recorrido del tema de las emociones. Es importante tener en cuenta, ¿no? Que la idea ha sido poder definirlas, ¿no? O saber de qué estamos hablando cuando decimos que sentimos ira o culpa o tristeza, y así poder tener herramientas para reconocerlas y gestionarlas, ¿no? Poder manejarlas y que no nos manejen. Gestionarlas lo mejor que podamos, y esto es un camino, el aprender a gestionar las emociones, ¿no? Eh, por más que hayamos hablado de las emociones más displacenteras, no nos olvidemos nunca que nuestro mundo emocional es mucho más amplio y que como personas cuidadoras y que en el día a día hay muchas emociones con las cuales nos encontramos y que son agradables y que nos ayudan a crecer y que nos impulsan a mover. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo y espero en algún momento volver a encontrarnos.